Será justicia divina, será justicia terrenal, algunos le llamarán karma. Lo cierto es que están a punto de negarle el registro a Felipe Calderón Hinojosa, quien usurpara el puesto de la presidencia en el año 2006. Y hay que remontarnos a esos años, en esas épocas, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es bastante obvio que Calderón usurpó la presidencia de la República con ayuda de los poderes fácticos en aquel momento, las empresas poderosas que se pusieron al servicio de este pequeño acomplejado, ¿no? Como lo llama el presidente de la República. Primero que nada teníamos al grupo Televisa que hizo lo propio, haciendo esta campaña de miedo en contra del presidente de la República. Tenía de su lado también al poder empresarial, quien es, ahora sabemos, quien mangoneaba al poder ejecutivo. He ahí la propuesta del presidente de la República por separar el poder político del poder económico, como en algún momento lo hiciera Juárez, separando el clero con el poder político. Entonces, ahí tenemos la respuesta del por qué la negación de aquellos poderes porque el presidente llegara en el año 2006 a la presidencia de la República. Nos queda bastante claro. Al momento del conteo de votos, todos nos sabemos la historia de cómo se pidió un conteo de votos. El INE, pues simplemente estaba al servicio del poder en aquel momento, le hacen fraude al presidente y aún ganando por una ínfima cantidad de votantes, el sinvergüenza de Calderón señaló que haya sido, como dicen en su pueblo, él ganó las elecciones, le valió madres y ocupó la silla presidencial. Aún así, había mucha gente en el Zócalo capitalino en el 2006 que le pedían una revolución armada al presidente de la República cuando éste era aún candidato. Sin embargo, el presidente optó por la vía pacífica. Todos de ahí en adelante conocemos la historia. ¿Qué se viene para México a partir de que entra este pequeño acomplejado que le quedó grande la silla, así como le quedaba grande el traje de militar que se puso cuando inició la guerra contra el narco, ¿no? Viene la guerra contra el narco, el saldo, se tiene un saldo aproximado de más de 234,000 muertes entre Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero hoy se asustan por las muertes del COVID, es más, hasta pelean contra el presidente estos desvergonzados. Yo no vi a nadie manifestándose por los muertos inocentes que habían en el sexenio de Felipe Calderón, ¿verdad? Sabemos de la negociación el día de hoy, gracias a periodistas como Olga Warnat, tenemos también periodistas como Anabel Hernández que destaparon esta cloaca de corrupción en la cual sabemos el día de hoy a ciencia cierta cómo Genaro García Luna negoció con uno de los cárteles más poderosos del mundo. Y entonces de ahí viene esta guerra contra el narco. Felipe Calderón tiene nexos definitivamente y son señalados en varios libros con algunos miembros de la delincuencia, pero realmente la delincuencia, señalaba el presidente de la República, se encontraba en Los Pinos. El cártel más peligroso es el de Los Pinos. Entonces, pasando al lado de que se le va a negar el registro como partido político a México Libre, es, pues, como lo decía al principio, justicia divina, justicia terrenal o karma. Creas en la deidad que creas, esto es justicia. Y te voy a decir por qué. Simplemente por la razón de que Felipe Calderón fue un ratero, un asesino, un mentiroso, un embustero que realmente engañó al pueblo de México. No bajó la delincuencia, pactó con la delincuencia, se alió con ellos y además saquearon y dañaron a este país. La narcocultura aún predomina en nuestro bello país y esa es una tarea difícil que el presidente planea erradicar. ¿Cómo eliminas esa
narcocultura que dejaron estos sexenios, porque hay mucha gente pendeja, y lo digo con todo el respeto que se merece la gente pendeja, que cree que de la noche a la mañana va el presidente de la República a cambiar esta narcocultura que permeó en todo México gracias a estos pendejos que todavía tienen el cinismo de crear un partido político para seguir robando, pues si no estamos en la Edad Media, donde estaba muchos países bajo el yugo de un reinado. No, Felipe Calderón está tonto, vivimos en una democracia, su tiempo ya pasó, y si tuviera tantita madre, pues ya estuviera retirado de la política mexicana. Sin embargo, bueno, volvemos al tema de que él, a pesar de que le hizo tanto daño al país, lo anterior mencionado, él quería llegar a la presidencia de la República a través de su esposa, a través de México Libre. Sin embargo, pues no se consolidó porque, primero que nada, la gente no es tonta. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Una. Dos, no tiene un respaldo popular sólido. He ahí el punto clave y medular de todo esto. Un apoyo popular sólido. Si no tienes el apoyo popular, pues vales queso, como en el caso de Felipe Calderón, que por cierto, para el registro de México Libre, pues según él registra 112 asambleas con un lleno total. Sin embargo, el INE consideró que esas asambleas pues llegaron pura gente acarreada, y es que no podía ser de otra forma. ¿Quién en su sano juicio podría aplaudirle de manera apoteósica a un cabrón que saqueó al país, que lo bañó de sangre y que encima tiene el descaro de crear un partido político para seguir robando? O sea, que se acabó todo el dinero, qué chingados. Pero bueno, es que estas personas están enfermas de poder. Entonces, Calderón se enfrentó al tigre y el INE hizo por fin algo bien. Podemos aplaudir y decir que el INE le niega el registro a México Libre porque las personas que iban a sus asambleas eran acarreados, porque no quiso enfrentarse al tigre, que es lo más importante, y porque no vale la pena registrar un partido como el de Calderón. Así pues, el Universal y otros medios conservadores ya también dan por hecho que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le va a negar el registro a México Libre. Esto después de que el magistrado, después de que un magistrado le negara el partido, ¿no? Un magistrado está diciendo, José Luis Vargas, este magistrado propone que no se registre a México Libre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eran puros acarreados, es decir, no tienen el respaldo popular, porque el dinero que ingresó a México Libre es de procedencia dudosa, que todos sabemos que México Libre pues está financiado por la delincuencia. Habría que ver quiénes financiaron a México Libre. Ese es otro asunto que probablemente la unidad de inteligencia financiera va a tener que constatar, y pues ese es otro delito. Lo que es Felipe Calderón es un delincuente. Entonces José Luis Vargas dice no al partido México Libre, y pues medios de comunicación ya dan por hecho que este cabrón asesino no va a tener su partido político. Lo interesante viene que a pesar de todo, aunque parezca inverosímil, este pedazo de estiércol señala que el tribunal invalida correctamente el criterio del 5% invocado sin razón por el INE, pero sigue sin valorar las pruebas que identifican plenamente aportes a través de la tarjeta CLIP y anula arbitrariamente asambleas que el INE validó. Es injusto. No, no es injusto. Injusto las más de 200,000 muertes que dejaste a tu paso. Injusto el más 60% de la población mexicana que vivía en pobreza por tu culpa. Mientras Calderón le regalaba a su amante un departamento millonario en la Ciudad de México.
Me refiero a Javier Lozano, con quien Felipe Calderón tiene una situación sentimental que no nos interesa. Lo importante aquí es cómo chingados en un país con más de 60% de la población viviendo en pobreza, y ya no hablemos de la pobreza extrema, pues tú vayas y le regalas un departamento millonario. Ahí tienen a su superpolicía que tenía propiedades, empresas y la chingada en Miami. El día de hoy no saben ni qué chingados hacer ese cabrón. Entonces, creo que también el tribunal está consciente de dos factores interesantes. El primero, que hablando de García Luna, ¿sí? Pues el tribunal ya sabe, no, pues este cabrón va a ser juzgado, ¿para qué le damos un partido? Segunda, no nos vamos a meter con el pueblo de México porque ya nos dimos cuenta que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Creo que se están viendo las cosas como son. Finalmente, las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de todos los mexicanos, pues al fin están actuando conforme a lo que dictan las leyes. Enhorabuena, enhorabuena. Por otra parte, la derecha conservadora y en específico Felipe Calderón dirá que es un acto arbitrario por parte de el presidente de la República, porque es su costumbre decir que el presidente está metiendo las manos para que no se haga su partido político, para que no se consuma esta organización con fin de lucro que no tiene otro objetivo más que beneficiarse a toda costa de este pueblo que ha sufrido tanto. Entonces, como diría el propio Calderón, haya sido como haya sido, fuiste a chingar a tú. Con todo respeto, ¿no? Gracias a Dios, México es libre de Calderón, es libre de corrupción, es libre de la impunidad que imperó durante su sexenio. Es un descarado, un desgraciado borracho que sufre delirius tremens. Vaya a pegarle a su esposa, desquítese con su esposa, con su amante, el Javier Loazno, que por cierto, habría que aclarar de dónde se compró ese departamento millonario. Hay muchas cosas que se le van a investigar en su debido momento a Calderón, eso lo sabe el tribunal. No vale la pena que tenga un partido político cuando la situación política en estos momentos no le favorece a este cabrón. Tenemos a un Donald Trump que está dispuesto también a colaborar con tal de ganar algunos votitos. Entonces, interesante lo que está pasando. Sea la deidad en la que tú creas, pues realmente hoy se hace justicia divina. Algunos la llamarán justicia terrenal, otros le llamarán karma. Lo cierto es que el día de hoy, miércoles, pues el tribunal decidirá si finalmente México Libre pasa a la historia o se queda en el basurero de la historia. Vamos a ver qué sigue en estos momentos. Mi nombre es Iber Alejandro y nos vemos hasta la próxima.